ustedes y pues llegamos ayer, pudimos asistir a la celebración de graduación de Robin, de Adonai, y era de bendición. Y pues ahora el hermano Mauro nos dio una gran sorpresa, ¿verdad? A los que estamos ahí, el hijo del pastor Goodman, y creo que el pastor también van a dar un mensaje, y yo dije, híjole, no me dijeron de eso, ¿verdad? Pero era pura broma, ¿verdad? Pero créame, hermano, estaba yo orando, ¿verdad? Siempre oro antes de predicar, pero en ese momento con fervor, ¿verdad? Pero bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes. Agradecemos mucho a esta iglesia, pues por la parte que ha tenido nuestro ministerio en Morelia. Yo sé que han orado por nosotros a través de años, y estamos calculando, creo que aproximadamente hace 5 años, ¿verdad? Venimos aquí y pudimos conocer a su pastor, y estamos agradecidos con esta iglesia. Nos han mandado, ¿verdad? En particular por un terreno que compramos, y luego con el mandar el grupo, ¿verdad? Era de mucha bendición la inversión que pues esta iglesia hicieron en nuestra iglesia y en nuestro ministerio en Morelia. Ahora, no sé si lo hubiera ubicado en la presentación, ¿verdad? Pero hubo unas fotos de lo que eran las actividades que hicimos con los niños. Pero bueno, de uno de los pueblos, bueno, del esfuerzo que hicimos en uno de los pueblos, Unión de Progreso, cuando estaban los jóvenes, hubo una familia que alcanzamos. En el día de las escuelitas aceptó Cristo a un niño y su hermana mayor, ¿verdad? Joven, quien había ido para pues, echar ojo en su hermanito. Al otro sábado fuimos allá y se los vimos andando en la calle con su mamá, y la invitamos, y la mamá vino a la iglesia al siguiente día con el niño, con su hija y pues con otro hijo, ¿verdad? Y la mamá y el hijo fueron salvos, ¿verdad? Y otro hijo también. Entonces, empezaron a venir a la iglesia y tuvimos una conferencia. Bueno, eso es en junio, ¿verdad? Cuando el grupo nos visitó. Y en septiembre tuvimos una conferencia familiar, o más bien como un retiro. Y bueno, el papá de la familia no había venido a la iglesia, y pues lo visité una vez, y era cortés conmigo, pero pues lo hizo bien claro que no quería nada que ver. Y cuando vino las conferencias o el retiro familiar, llegaron pues la señora y con sus hijos, ¿verdad? Los había invitado todos, y luego pues estamos ahí y me di cuenta que vino a espaldas de su esposo. Y no dijo a su esposo, ¿verdad?, que iba a ir. Entonces, bueno, es cristiana nueva, ¿verdad? Pero eso causó gran problema, hermanos. No podían llegar a la iglesia, pero estuvimos nosotros orando por ellos. Y en diciembre, la jovencita llegó a la iglesia y nos dijo, pues, pastor, ore por mi papá, fue atropellado. Y fue al hospital a verlo. Yo creo que tenía ventaja, ¿verdad? Porque sí lo había visitado, pero no sé si por los medicamentos, pero me confundió con el doctor. Empezó a hablarme y pues en unos minutos le dije, espérame, ¿usted no es el doctor? Y yo digo, no, yo soy el pastor. Y luego pues quedamos platicando y él aceptó a Cristo, ¿verdad? En la presentación hubo una foto de un señor en cama de hospital. Y yo estaba ahí, es el papá de familia, ¿verdad? Entonces, para que oraron por ellos, ¿ok? Bueno, quería compartir eso con ustedes para que se gozan de lo que pues ustedes han podido cumplir, ¿verdad? Por participar en la obra misionera. Vamos a buscar Salmo 127, Salmo 127. Ahora, como pastor misionero, muchas veces cuando estoy aquí en los Estados Unidos voy predicando sobre el tema de misiones, ¿verdad? Es lo más normal, lo más apropiado, por lo regular. Pero me gocé cuando el pastor me pidió hablar sobre el tema de la familia, sobre lo de los hijos. Y el Señor nos ha bendecido con 6 hijos. Y el hermano Silverio, ¿verdad? Lo conocemos desde hace muchos años. Tenemos mucho cariño con el hermano y ahora con su esposa. Él conoce a mis hijos desde hace 10 años y
y los hemos creado en México y hermanos, pues ha sido una bendición a tener hijos. Y bueno, de hecho les digo eso como una paréntesis, cuando fuimos al campo misionero, fuimos dejando a la familia, ¿verdad? Pero estaba bien, estamos creando nuestra propia familia. Ahora nuestra familia está dejando a nosotros, ¿verdad? Pues vinimos para una boda de mi segundo hijo. Pero para mí es un privilegio, pues predicar sobre el tema, por lo importante que es. Yo creo, hermanos, no tenemos ninguna cosa que tiene más valor, ¿verdad?, que nuestra familia. Y como papás, no hay nada que es de más valor que nuestros hijos. Y bueno, a veces pensamos de herencia como pues un dinero que nos puede caer, pero realmente la herencia, hermanos, son los hijos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y la posteridad que Dios nos ha dado. Y antes de leer este texto, déjeme decirle una cosa más, porque siempre cuando predico sobre este tema también me da un temor. Me entra un temor, porque pues cuando vemos la Biblia, vemos lo que es correcto, lo que es ideal. Pero el problema es que todos somos pecadores, todos somos imperfectos. Y no hay pastor que puede parar delante de ustedes y decir que ha hecho todo bien, ¿verdad? Todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Tratando de hacer las cosas bien. Y bueno, tenemos 2 hijos casados, gracias a Dios. 2 hijas que también han salido del nido, podemos decir, ¿verdad? Y 2 que todavía quedan con nosotros. Pero hermanos, me da temor porque yo sé, hermanos, que pues no hay ninguna garantía, ¿verdad? Quisiera que habrá una fórmula en la Biblia que se hace exactamente así y es garantía que todo va a ir bien en la familia, ¿verdad? Ahora, tal vez fuera posible si podríamos ser perfectos, ¿verdad? Pero repito, somos pecadores, ¿verdad? Y como papás tenemos errores y también jóvenes, ¿verdad? Como hijos tenemos errores. Pero yo sé, hermanos, si hagamos caso a la palabra de Dios y si vamos a la palabra de Dios humildemente, ¿verdad? Entendiendo quién somos nosotros y quién es nuestro gran Dios. Él sí nos puede animar, nos puede ayudar, ¿verdad? Y yo quiero leer el Salmo 127, que dice esto. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás que os levantéis de madrugada o vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Voy con la ayuda de Dios, a predicarles un mensaje. El título es Flechas Derechas. Flechas Derechas. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, gracias por el gran privilegio que me das, Señor, para ser tu hijo. Señor, yo sé que estás aquí conmigo, Señor, que me amas. Yo sé que todos que somos tus hijos sabemos eso, Señor, que tú estás con nosotros, nunca nos dejas, nunca nos desamparas, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa. Estamos en la casa de nuestro Padre hoy. Y, Señor, yo te pido que podamos con un corazón sincero, Señor, levantar a ti la adoración que tú mereces. Y Señor, aún en la manera que escuchamos la palabra de Dios, Señor, yo te pido que lo hagamos en una manera, Señor, pues sincera, que lleguemos a ti, Señor, con humildad. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, que nos hable. Y Señor, yo te pido que nos ayude en nuestra vida familiar. Señor, ¿quién no necesita ayuda en la vida familiar? Todos nosotros te necesitamos. Señor, yo te pido que nos permita ver a nuestros hijos crecer en tus caminos y seguirte, Señor, y Señor, que pues nos usa, que usa a nuestros hijos para tu honra y gloria. Creemos, Señor, que el Señor Jesucristo viene pronto. Entonces, Señor, pues ayúdanos aún más hoy en día en esos días difíciles. Y Señor, nos ponemos en tus manos para este mensaje, Señor. En el nombre de Cristo te rogamos. Amén. Amén. Vamos a hablar, hermanos, de flechas
derechas. Flechas derechas. Ahora, ya habiendo dicho, hermanos, que no soy digno de predicar este mensaje, pues, y bueno, todos somos imperfectos. Vamos a entender, hermanos, que el Señor nos quiere animar con su palabra. Y yo espero, hermanos, en esta mañana animar a papás y mamás, ¿verdad? Yo quiero también animar a jóvenes. Ahora, yo sé que los niños, ¿verdad?, fueron a su clase, pero hay jóvenes aquí que en esta mañana necesitan entender que Dios tiene un plan, un propósito para sus vidas. Aquí en el texto, pues hay mucho que podríamos decir, ¿verdad? Empieza diciendo, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican, ¿verdad? Pues este versículo nos hace entender que, pues, sí hay los que edifican la casa. En la vida familiar o cualquier aspecto de la vida cristiana, pues hay la parte nuestra, ¿verdad? Pero la parte nuestra, aunque es necesario, ¿verdad?, no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos que Dios haga una obra. Y hermanos, aquí pues dice que Dios es el que edifica la casa. Entre otras cosas que dice aquí, hermanos, cuando llegamos a versículo 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La Biblia nos recuerda que los hijos que nos da es una herencia, es algo de estima. Vivimos, ustedes lo saben, vivimos en un mundo, hermanos, cuando hijos más estorban que ayudan, ¿verdad? Es la idea, ¿verdad? Y hermanos, yo sé que pues Dios no bendice a todos de la misma manera. Yo he conocido personas y yo digo, yo sé que serían excelentes padres, ¿verdad? Pero por alguna razón Dios no los ha dado hijos propios. Muchas de esas personas que conozco, pues, tienen hasta el papel de papá o mamá por a veces otros hijos en la iglesia. Pero hermanos, cuando Dios da hijos, es algo de estima, es algo de importancia, es algo de mucho valor. En versículo 4 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. La palabra saetas, hermanos, se refiere a flechas. Así como los arqueros de la antigüedad, hermanos, tenían sus arcos, no tenían armas que disparan como hoy en día, ¿verdad? Pero tenían arcos y flechas. Y aquí, hermanos, la Biblia, Dios en su manera, hermanos, nos da un ejemplo que nosotros podemos entender, llamando a los hijos de la juventud como flechas. Y dice, bienaventurado, en versículo 5, el hombre que llenó su aljaba de ellos. Ahora, yo sé que la Biblia a veces usa una lengua antigua. La palabra saeta sí se refiere a flechas. Y hermanos, la palabra aljaba pues se refiere, hermanos, al estuche que cargaban en su espalda, en donde ponían las flechas. ¿Me puede traer, por favor, las flechas que tengo ahí? Gracias. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que tiene su aljaba, que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Ahora, no quiero quedar mucho tiempo en versículo 5, pero pues este salmo nos hace saber que el hombre que tiene su aljaba lleno de las flechas, cuando se enfrenta o confronta el enemigo en la puerta, pues él tiene alguna confianza, ¿verdad? Bienaventurado, está contento porque no llega ahí pues solo, ¿verdad? Ahora, hay muchos enemigos que atacan a la familia hoy en día, ¿verdad? Hay veces que nos confundimos con quiénes son los enemigos. A veces en la familia hay problemas en la familia y bueno, ¿por qué hay problemas en la familia, hermanos? Porque somos pecadores, ¿verdad? Yo soy un pecador tratando de crecer pecadores, ¿verdad? Ahora, no suena muy animante eso, ¿verdad? Pero a veces decimos, no, pues el problema es mi hijo. O a veces el hijo dice, el problema es mi papá. Pero el problema, hermanos, es que cada uno de nosotros, pues, somos imperfectos y tenemos pecados. Y hermanos, no vamos a apuntar totalmente el dedo al diablo, pero entendemos, hermanos, que sí hay un diablo, quien es el enemigo, quien anda alrededor buscando a quien devorar, hermanos. Y como familias es bueno no criticarnos el uno al otro, apuntar el dedo el uno al otro. Ahora, cada uno tenemos que ver a nosotros mismos. A veces padres tienen que ayudar a sus hijos,
Pero hermanos, tenemos que entender que como familia, si vamos a crecer, tenemos que ser un equipo, ¿verdad? Dentro de la familia no somos sus enemigos. Tenemos que estar juntos para confrontar los muchos enemigos que vienen contra la familia. Ahora, aquí dice que los jóvenes son como saetas o flechas, y dice en mano del valiente. Está en la mano del valiente. Vamos a ver lo de eso. Pero déjenme decirle algunas cosas de introducción, hermanos. Los buenos arqueros del pasado hicieron sus propias flechas. Ahora, tiene que recordar cuando el salmista, hermanos, puso este salmo hace como, miles de años, ¿verdad? No pudo ir ahí a Walmart, como yo, ¿verdad? Y comprar las flechas. Ellos tenían que hacer sus propias flechas. Tenían que escoger un ramo de una cierta madera que les parecía o les gustaba. Y empezar a trabajar con cuidado para hacer esta rama llegar a ser una flecha. Ahora, hermanos, los detalles importaban: el diámetro, el peso, el balance. Hermanos, aún la manera en que los flechaban, o es decir que pues tenía que poner una pluma ahí para que volara bien la flecha. Cada detalle, hermanos, importaba. El arquero, hermanos, quería que cada flecha fuera lo más perfecto, lo más derecho o más derecha posible. ¿Por qué, hermanos? Porque quería que cada flecha atinara, ¿verdad? Quería que cada uno llegara al blanco. Y hermanos, en estos tiempos, si pensamos de los arqueros si usaba en guerra, podría depender de su vida y su propia posteridad que esa flecha atinara. Ahora, estudié un poquito de eso y admito hace tiempo, ¿verdad? Pero en un lado, hermanos, había leído que los arqueros de la antigüedad, pues que fueron a la guerra, pues tenían su aljaba, y su aljaba llena se consideraba 5 flechas, ¿verdad? Cada guerrero llenaba su aljaba con 5 flechas. Aunque la mera verdad, hermanos, yo me pongo a pensar, si fuera la guerra, yo voy a poner los más flechas que caben ahí, ¿verdad, hermanos? No quedo satisfecho con solo 5. Hijos son de bendición, ¿verdad, hermanos? Ahora, vamos a ver 3 cosas acerca de las flechas, y espero que mi ilustración tal vez le queda algo en esta mañana, pues visual, hermanos, porque queremos que nuestros hijos lleguen a ser una flecha que atinan para el Señor. La primera cosa, hermanos, que quiero decirles es que una flecha tiene propósito. Cuando un arquero fue y cortó la llama y pues decidió, voy a hacer pues de esta rama una flecha, lo estaba haciendo con un propósito. No lo hizo para la nada o solo porque no tenía otra cosa que hacer. Para el arquero hacer flechas era un trabajo muy importante, y las flechas tenían un propósito. Ahora, una flecha, hermanos, no es hecho para simplemente admirar. Una flecha no fue hecho para nada más poner ahí en el mar, ahí arriba de, pues, ¿cómo se llama? Donde tiene la fogata, ¿verdad? O poner en la pared como un adorno. Hermanos, una flecha fue hecho para volar, ¿verdad? La idea no era que la flecha quedara en el estuche, la idea es que la flecha algún día volara. Ahora, nuestra Biblia nos hace saber, hermanos, que Dios tiene propósitos para la vida de cada uno de sus hijos. Y en el libro de Efesios, si quiere seguirme ahí, el libro de Efesios, si voy poco despacio, voy a estrenar una nueva Biblia, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, hay muchos versículos en la Biblia que nos hace saber de los propósitos que Dios tiene para nosotros, pero a mí me gusta Efesios capítulo 2, nos dice, hermanos, que de antemano Dios ha preparado buenas obras para nosotros. Ahora, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que íbamos a estar aquí el día de hoy, ¿de acuerdo? Amén. Hermanos, antes de la fundación del mundo, Dios sabía cuáles de nosotros íbamos a ser salvos y qué día
Y hermanos, Él tiene un plan para la vida de nosotros. Ahora, yo creo, hermanos, que Dios tiene un gran plan para la vida de cada uno de nosotros. Pero hermanos, cada día de nuestras vidas el Señor quiere que atinamos, que Él tiene, hermanos, cosas que Él quiere que hagamos. Puede ser testificar a alguien o ayudar a alguien o bueno, pues infinidad de posibilidades. Pero hermanos, cuando hay una flecha, es para usarse, es para dejar volar. Y Dios, hermanos, tiene propósito para nuestras vidas. Y déjeme decir, cada joven que está aquí, dice, ¿por qué tantas énfasis en las jóvenes? ¿Por qué hay un grupo de jóvenes? ¿Por qué pues hay prédicas a veces y el pastor menciona a los jóvenes? Porque la verdad es que ustedes importan. Amén. Y sus papás y pastores y otros quieren que ustedes atinen, que logran hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando pensamos de una flecha volando, claro que hay veces que el arquero pues lo dispara varias veces a un blanco. Tal vez tiene paja ahí o algo suavecito para estar dejando volar pues la flecha, para probarlo, para practicar. A veces Dios también, hermanos, nos da tareas sencillas, pequeñas y son prácticas, ¿verdad? Para que aprendamos que Dios quiere usarnos. A veces, hermanos, los arqueros del pasado lo usaban para proveer también, ¿verdad? La cacería. ¿Alguien aquí le gusta la cacería? Y con arco, ¿verdad? Conocí una persona recientemente que pues caza el venado, ¿verdad? Pero con puro flecha, ¿verdad? Muy interesante. En estos días, hermanos, no era un deporte o lujo, era algo importante para alimentar a sus familias. Entonces, esa flecha era importante para proveer por su familia y también para guerra, defenderse o al atacar al enemigo. A veces los encendía, hermanos, con fuego. Sí, han visto, ¿verdad? A veces en un documental o algo, hermanos, como lo hacían. Pero, hermanos, sea lo que sea, el propósito de la flecha es pegar el blanco. Estuvimos en Efesios, vaya conmigo al libro de Filipenses, por favor, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, Pablo está hablando aquí, y hermanos, está hablando del deseo de su propio corazón atinar o pegar el blanco. ¿Y cuál es el blanco, hermanos? El blanco es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Fuimos hechos para algo. Y hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo está diciendo, mire, el Señor me agarró, me tomó por algo. Y mi meta es cumplir la razón por lo cual el Señor me ha salvado, que me ha tomado por sí mismo. Dice el versículo 12, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. La meta ahí es el blanco, ¿verdad? La meta al premio del supremo llamamiento en Dios, en Jesucristo. Leemos, hermanos, en Hechos, la conversión de Saulo. Él tenía un pasado. Hermanos, el pasado no se puede cambiar. Pero lo que estaba diciendo es que ahora que tengo a Cristo, está viendo la vida con una nueva perspectiva. Si leéramos todo Filipenses 3, está diciendo, mire, las cosas atrás lo tengo por basura. Las metas que antes tenía, pues es nada a la comparación de Cristo. Ahora tengo un llamamiento sobre mi vida. Y cada uno, hermanos, que somos salvos, lo tenemos. Dios tiene un propósito para nosotros. Y déjenme decirle, hermanos, que Pablo dijo, eso es lo que yo quiero de todo mi corazón. Yo quiero pegar el blanco. Ahora, papás, espero que ustedes vean a sus hijos y que quieren que pegue el blanco. Ahora, si el blanco es que sea un contador, si el blanco es que sea un bombero, que sea un doctor o abogado, está bien. Porque Dios necesita de todo, ¿verdad? Sí. Pero cuidado, papás, de no estar dirigiendo a sus hijos y tratando de dirigir su flecha a algo que simplemente es para que ganen dinero, para que sean exitosos. Bueno, hablando de las cosas del mundo. Hay que desear, hermanos, que ellos
buscan y descubran y luego hacen lo que es la perfecta voluntad de Dios para su vida. Si Dios llama a un hijo, a un joven a ser doctor, gloria a Dios que sea un doctor para la gloria de Dios. Pero hay muchos jóvenes que persiguen esas carreras y Dios realmente quiere que sea un predicador, o un pastor, o un misionero, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que dirigirlo hacia la meta. Ahora, déjenme decirle otra cosa, jóvenes. Aquí Pablo dijo, mi deseo es pegar la meta, ¿verdad? Pegar el blanco. Aun si los papás dijeran, ¿sabe qué, hijo? Yo deseo que tú hagas la voluntad del Señor. ¿Sabe qué? Tiene que ser tu propio deseo, ¿verdad? Tiene que haber un momento cuando tú dices, ¿sabe qué? Eso es lo que yo quiero. No es simplemente algo que me fue dicho o inculcado. Ya llegó a ser mi propio deseo. Pues lograr hacer la voluntad de Dios. Yo entiendo que Dios tiene un propósito para mi vida. Romanos 12:2 habla de la voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si quieren lo veamos y luego al final vamos a regresar a ese pasaje. Pero dice el versículo 12, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de ¿quién? De Dios, agradable y perfecta. Y déjeme decir, no hay ninguna cosa en la vida más agradable y perfecta que cumplir la razón por lo cual fuimos creados, ¿verdad? Tenemos que tener el entendimiento renovado, porque naturalmente, hermanos, queremos buscar lo que queremos, ¿verdad? Pero buscamos a Dios, hermanos, entendiendo que una flecha tiene propósito. Déjeme decirle, hermanos, que pegar el blanco es pegar la voluntad de Dios, y eso es el propósito para cada flecha. La segunda cosa, una flecha tiene que ser preparada. La primera cosa, la flecha tiene un propósito. La segunda cosa, una flecha tiene que ser preparada. Ahora, en Juan capítulo 15, si quiere ir conmigo allá, Juan capítulo 15, mire versículo 16. Aquí el Señor está hablando con sus discípulos. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, el Señor está aquí por ir a la cruz. Está su tiempo corto y entre muchas cosas que Él dice a los discípulos, Él dice que no me eligieron a mí, pero yo a ustedes. Y yo quiero que vayan y que lleven fruto. Estaba diciéndoles, hermanos, que tenían un propósito, que ellos llevaran fruto, el propósito para sus vidas. Pero hermanos, el Señor en este momento había invertido 3 años, día y noche, hermanos, pasándolo con esos discípulos, porque quería prepararlos. No vamos a ir ahí, pero en Marcos capítulo 3, versículo 13 a 14, cuando estaba llamando a sus discípulos, y dice al final ahí que los llamó y dice sus nombres y dice que los iban a mandar a predicar. Pero si lo leyéramos bien, dice que los llamó a sí mismo. Los llamó a sí mismo, pero luego para mandarles a otros. Hermanos, ¿sabe que Dios tiene un propósito para la vida de cada joven, cada persona que está aquí? Ahora, yo dije que estamos hablando a padres y a hijos, ¿verdad? Pero de cierta forma, hermanos, cada uno de nosotros somos una flecha, porque somos hijos del hombre valiente, ¿verdad? De Dios, ¿amén o no? Y hermanos, necesitamos entender que Dios tiene que traernos a Él mismo. Él quiere prepararnos. Él quiere ayudar a nosotros para poder usarnos para ayudar a otros. A veces en mi iglesia lo digo así: Dios tiene que hacer una obra en nosotros antes que pueda hacer una obra a través de nosotros. Y Dios, hermanos, va preparando sus flechas. Las flechas, hermanos, tienen que ser seleccionados. Ahora, si tú eres salvo, puedes ver Juan capítulo 15, versículo 16, dice, el Señor me eligió. Ahora, no me vayan a malentender, hermanos. Nosotros tenemos una conciencia libre. Si usted es salvo el día de hoy, es porque usted decidió aceptar a Cristo como su Salvador, ¿verdad? ¿Sí está conmigo? Pero Dios, hermanos, desde antes sabía quién es usted y el día de su salvación, ¿verdad? Y hermanos, Él tiene un plan para ti.
Y hermanos, si es uno de sus discípulos, si es hijo de Dios, eres algo especial. Él tiene propósito. Pero hermanos, aunque pues el arquero tenía que ir y cortar la rama y decir, ahora yo quiero hacer algo con ello, todavía, hermanos, tenía que ser pues trabajado. Una cosa que aprendí estudiando eso, hermanos, que es las flechas así de la antigüedad fueron hechas a veces de diferentes variedades de maderas. Ahora eso yo creo que es pino. Todos parecen igualitos porque son de fábrica, ¿verdad? Viene desde Vietnam, dice aquí, ¿verdad? Pero fueron cortados, fueron trabajados de una máquina. Pero en la antigüedad no, hermanos. Muy rara era la ocasión que un flechero o arquero, ¿verdad?, tuviera todas las flechas de la misma madera. A veces, hermanos, tal vez de pino, a veces de cedro, a veces de otros materiales. Pero, hermanos, eso me habla de lo que es el individuo, ¿verdad? Hermanos, yo tengo 6 hijos, no todos ya todavía en el aljaba, hermanos. Pero, hermanos, ¿sabe qué? Cada uno de ellos es diferente. Es diferente. Y Dios los ha hecho diferente por los diferentes propósitos que tienen. Ahora, mi hijo que acaba de casarse, Andrés, siempre estaba en la sombra de su hermano mayor, ¿verdad? Y eran muy buenos amigos los dos. Hizo muy bien a mi hijo Andrés cuando Daniel salió de la casa. ¿Por qué? Porque él de repente pues tenía que hacer las cosas sin estar en la sombra de su hermano, ¿verdad? A veces mi hijo Andrés, ahora mi hijo Daniel, pues Dios le ha dado mucha habilidad académica. Yo creo que lo recibió de mi esposa, ¿verdad? Pero él, hermanos, con la académica es muy listo. Ahora, Andrés también es listo, pero no tanto como Daniel. Y a veces se comparaba, y ay, yo quiero ser como Daniel. Y yo siempre le decía a Andrés, óigame, Daniel no es mejor que tú porque califica mejor. Ahora, si tú haces tu mejor y atinas, o bueno, no calificas así como tu hermano, estás atinando. Yo no quería que se comparara. Yo dije, Andrés, Dios no quiere que tú seas Daniel. Y a veces mi hijo Daniel dijo, ay, Andrés, él puede dibujar y él puede tocar la guitarra, puede hacer eso y lo otro. Y yo no puedo. ¿Sabe que Dios hace cada uno exactamente como Él quería? No hay equivocación ahí. Cada quien, hermanos, tiene sus habilidades y talentos, inclinaciones y aún intereses. Creo que es bueno cuando nosotros como padres reconocen que nuestros hijos son inclinados a algo o tienen cierto talento o interés o gusto, ¿verdad? Porque Dios puso eso en nosotros. Ahora, no es decir, hermanos, y nunca nuestros intereses deben de tomar lugar, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, pero simplemente digo, hermanos, que cada uno es hecho para el propósito de Dios. Salmo 139, hermanos, nos dice que somos hechos, hermanos, en una manera maravillosa. Si quiere verlo rápidamente, Salmo 139, versículo 13, dice la palabra, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hay veces, hermanos, que pues bueno, tenemos un sentir de inferior o no dar la medida. Pero déjeme decirle, hermanos, que Dios no quiere que seamos como otras personas. Él quiere que cada uno llegue a ser la mejor persona que Dios los hizo para ser. Dios, hermano, no hizo equivocaciones. No hizo cosas que pues bueno, a veces menospreciamos el uno al otro, pero Dios no hizo basura, hermanos. Cada cosa es preciosa. Amén. Cada persona tiene valor. Amén. Pero, hermanos, una rama en sí, aunque tiene valor y potencial, tiene que ser preparada, hermanos. Tiene que ser preparada. Una flecha tiene que ser trabajado para darle forma. Empiezan siendo nada más ramas. Cuando el Señor encontró a los discípulos, ¿cómo los encontró? ¿Verdad? Pues en un lugar en Hechos dice, estos hombres eran vulgo y sin letra, ¿verdad? Y se maravillaban que estaban con Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo que estaban con Cristo, Cristo fue formando y moldeando sus vidas. Los arqueros de hace tiempo, hermanos, cortaron las ramas, empezaron a trabajarlos
Y hermanos, era mejor cuando empezaron a trabajarlos, cuando la rama era todavía verde. Si han visto, hermanos, una rama que ya está seco y pues trata de formarlo y ¿verdad? Se quebranta, ¿no? O se rompe. Pero hermanos, cuando un árbol es chico, ¿verdad? Bueno, un roble grande, hermanos, no puede moverse a ningún lado. Y tal vez eso es bueno en unos sentidos. Pero hermanos, cuando es chiquito, cuando es algo chico, todavía es moldeable. Y hermanos, Dios quiere que lo más temprano posible empezamos a dejar que Dios trabaje en nosotros. Papás, lo más temprano posible debe estar tratando de moldear esas flechas que Dios ha puesto en su mano. Tiene que ser tallada, lijada. A veces, hermanos, tienen bueno, no sé si se dice igual en español, como un nudo, ¿verdad? O pues donde iba a salir otra rama. Y hermanos, sí se tiene que aplicar hasta la navaja o algo muy filoso para quitar esto. ¿Por qué? Porque luego va a afectar cómo vuela, pues, la flecha. No nos gusta, hermanos, que el Señor se mete en la navaja, ¿verdad? No sé si se siente bien. Pero el Señor a veces tiene que hacerlo. ¿Saben, hermanos? A mí me encanta Romanos 8:28 que dice a los que aman al Señor, si quiere verlo rápidamente. Romanos capítulo 8. Yo sé que lo saben, pero quiero mostrarle algo. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice la palabra de Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ¿dice que todo es bien, hermanos? No todo es bien, no todo es bueno. Hay cosas que han pasado a mí en mi niñez y mi juventud que pues no eran buenas. Pero ¿sabe qué? El Señor pues dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? ¿Sabe que no hay nadie que va a través de la vida, la niñez o que crea hijos sin problemas? No hay. Y hermanos, la Biblia nos hace saber que Dios usa a veces lo malo para lograr algo bueno. Mire versículo 29. Dice versículo 28 que todo nos ayuda para bien. Dice versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Oye, hermanos, Dios aquí dice que hay un propósito, ¿verdad? No prometió hacernos cómodos, sino conformes. Y el Señor a veces, hermanos, tiene que usar situaciones difíciles. Ayer yo vine de la casa de mi padre. Mi padre pues vive en Alabama, unos 4 horas de aquí más o menos. Y mi hermana vino de Washington. La llevé al aeropuerto a las 3:30 de la madrugada. Si me vieron ayer cansado era por eso, ¿verdad? Pero vinimos, hermanos, porque mi papá no está muy bien de salud. Tuvo una embolia hace como 1 año y medio, ¿verdad? Pero hermanos, vinimos a visitarlo. Ahora, mi papá no es salvo. Mi papá nos dejó cuando tenía 7 años. Ahora, no estoy hablando mal de él. Como mi papá no conoce a Cristo, pues ha cometido muchos errores. Y siendo salvo, yo he cometido muchos errores, ¿verdad? Tal vez hubiera tomado otras decisiones si hubiera conocido al Señor. Pero hermanos, ¿sabe que no era una equivocación el papá que el Señor me dio? No era una equivocación. El Señor escogió ese papá para mí. Amén. Ahora, no es perfecto, y ahora que soy papá, yo entiendo, ¿verdad, hermanos? Quien piensa que es fácil, inténtalo y vas a ver que no, ¿verdad? Y hermanos, yo dije a mi papá, ¿sabe qué? Si pudiera escoger un padre, yo escogería a ti. Mi papá no supo qué decir. Dice, yo no he hecho nada por ti. Yo dije, papá, pues es cierto que hay muchos errores, pero también yo los tengo, ¿verdad? Hermanos, ¿saben que la familia que Dios nos ha dado es la familia perfecta y está formándonos todos? Claro que a veces sufrimos por pecados y hasta pecados de otros. Pero también, hermanos, sufrimos por nuestros pecados. Y hermanos, lo que yo quiero decir es que cuando Dios está formándonos a cada uno de nosotros, Él no se ha equivocado en ninguna manera. Él sí sabe lo que nosotros necesitamos y lecciones que necesitamos tener y saber.
Yo dije a mis hijos, ¿sabe que ellos no fueron llamados a ser misioneros en México? No decidieron ser hijos de un pastor. Pero ¿sabe qué? Era el plan de Dios para ellos, que creciera en una tierra que, bueno, para ellos es tierra extranjera, ¿verdad? Ahora no sé lo que dirían ellos, ¿verdad? Mis hijos aquí dice hecho en México, ¿verdad? Pero hermanos, a veces ahí no caben y acá no caben perfectamente bien. Esa es la naturaleza de a veces la vida misionera. Pero ¿es equivocación que crecieron o fueron nacidos en nuestra casa? No. El Señor tiene diferentes propósitos y hermanos, va preparándonos con diferentes situaciones en nuestra vida, a veces diferentes cosas que pasan. Ahora, por el tiempo no vamos a ir ahí, hermanos, pero en 1 de Pedro, hermanos, nos hace saber que no debemos sorprendernos, hermanos, por las pruebas de fuego que nos vienen. Mire, para que una flecha sea preparada, hermanos, a veces tienen que tallarlo y luego, hermanos, tienen que hacerlos duros por, hermanos, ponerlos arriba del fuego. Ahora, no para quemarlos. La llama no era para quemarlos o consumirlos, pero la llama de fuego era para hacerlo duro, hermanos, para que cuando pegara no se rompiera. Y hermanos, Dios hace estas cosas. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Sabe, hermanos, que Dios es la gran autoridad, pero Él también usa autoridades humanas como instrumentos en su mano. En Hebreos, hermanos, capítulo 12, quiero leerle unos versículos de aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Dice la palabra de Dios, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo hijo que recibe por hijo. Miren, hermanos, aquí la Biblia nos habla de que Dios a sus propios hijos, a cada uno de nosotros, va trabajando en nosotros. Amén. Y estamos en un proceso de disciplina. Esa palabra disciplina, hermano, no solo se refiere a la vara, ¿verdad? Disciplinar a los hijos. Se refiere a todo el proceso y a veces, así como dice, a veces tiene que azotar a sus hijos. A veces que Dios nos permita sufrir por algo que hemos hecho, una mala decisión que tomamos. Dios está jugando con nosotros. Dios está ahí burlándose de nosotros, riendo. No, hermanos. De ninguna manera Dios nos ama. Amén. Y hermanos, a veces Dios usa pues disciplina o consecuencias o aún problemas que pasamos en la vida, hermanos, porque Él quiere que lleguemos a ser buenos hijos suyos. Mire su propósito. Brinca hasta el versículo 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabe qué significa levantar las manos caídas? Literalmente, hermanos, tiene la idea de una persona pues que sea disciplinada así, desanimada. ¿Sabe que cuando Dios nos disciplina, sabe, jóvenes, cuando sus padres le disciplinan, no es para desanimarle, es para ayudarle a ser diferente? ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser preparados. La flecha tiene un propósito, la flecha tiene que ser preparada. Pero aquí viene también la importancia de nuestra propia actitud. Dice el versículo 12: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está diciendo, en otras palabras, hermanos, no hagan pucheros, ¿verdad? Dice aquí versículo 13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanados. Habla de sendas derechas. ¿Qué estoy predicando, hermanos? De flechas derechas, que vuelan derechas. Dice el versículo 14: sigue la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor. Ahora, aquí está hablando de ver al Señor en nuestras vidas. Y necesitamos, hermanos, la santidad, necesitamos la paz. Eso es lo que esos procesos producen. Pero mire el versículo 15 con cuidado: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? Amargura os estorbe,
y por ella muchos sean contaminados. Oiga, hermanos, esos procesos que el Señor usa, hermanos, no son para hacernos amargados o decepcionados, es para nuestro mejor. Pero o nosotros vamos a acercar al Señor o alejar del Señor. El Señor, hermanos, quiere que nosotros tengamos la actitud, hermanos, de dejar que esas cosas sean para nuestro bien, que no lo resentamos, que lo aceptamos, porque sabemos que Dios está tratando de prepararnos. Jóvenes, ¿cómo quisiera decirle que yo fuera un papá perfecto, verdad? ¿Cuántas veces he tenido que pedir disculpas de mis hijos? Pero la verdad, yo sé que es mi trabajo del Señor tratar de guiarlos, tratar de hacerlos flechas derechas. Padres, tenemos que abarcar asumir esa responsabilidad. Pero hijos también tenemos que dejar, ¿verdad? Jóvenes, hay que dejar que las personas en su vida como papás, también como pastores y líderes, cuando le dicen algo, tal vez que no le guste, ¿verdad? Está tratando de hacerle la flecha que tú debes de ser. Porque si no es derecho, no va a volar derecho. Mira esta flecha. No va a atinar, hermanos. Voy a regresarlo a Walmart, ¿verdad? Devolverlo. No, hermanos, esta flecha no está pues sin esperanzas, pero sí se tiene que hacer algo, hermanos, para enderezarlo. ¿Sí está conmigo, hermanos? Y si sus papás jóvenes le ven así, es su responsabilidad, su gozo, su necesidad tratar de hacerle derecho, porque ellos saben que cuando tú vuelas y no se corrige eso, no vas a volar bien. Y déjame decir eso, hijo de Dios. Nuestro Padre también está trabajando en nosotros para que seamos listos para volar derechito al blanco que tiene para nosotros. Es verdad, hermanos, que la mano va trabajando en la flecha, pero la flecha también, hermanos, responde a la mano. Yo les dije antes, hermanos, que los flecheros o arqueros de antes, cuando hacían flechas, a veces escogieron diferentes maderas, y bueno, que eso habla del individuo. Pero hay maderas, hermanos, que son más fáciles a trabajar que otros, ¿verdad? Tal vez uno, hermanos, de pino es poquito más fácil a trabajar que lo de cedro, ¿verdad? Pero, hermanos, hay ¿cómo se llama? Hay beneficios y, bueno, hay pro y cons, ¿verdad? A las dos. Pero, hermanos, la cosa es que la flecha tiene que responder a la mano de quien lo está trabajando. Y si puedo decir eso, hermanos, último renglón de eso, depende del corazón. ¿Sí está conmigo, hermanos? Sí. Depende del corazón. El corazón de cada uno. Hermanos, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada ¿tu qué? Porque de él mana la vida. Como nos va la vida, hermanos, tiene que ver con esto aquí. Joven no puede culpar a sus padres, o sí puede ver a sus fallas, claro que sí. Como hijos de Dios no podemos ver sus fallas, pero de todos modos a veces quejamos. Pero, hermanos, no. La verdad es que cuando el corazón es humilde y moldeable, Dios puede ir obrando en nosotros, y jóvenes puede usar las autoridades que Dios pone en su vida. Dice pastor, pues ya soy una flecha muy dañada, ¿verdad? ¿Sabe qué dice, hermanos, el libro de Lamentaciones capítulo 3? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora, con Dios nunca, hermanos, llega a ser la flecha inútil. Nunca. Tal vez esto, hermanos, si lo pego en blanco, tal vez hasta la punta se quebranta, ¿verdad? O se me rompe. Pues lo hago una flecha, nada más un poquito más corto, ¿verdad? Si tengo que hacerlo más corto, pues lo uso en uno de esos, crossbow, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? Con Dios, dice el justo cae 7 veces y al otro día, ¿qué? Se levanta, hermanos. Dios es misericordioso y, hermanos, Él puede hacer algo con nuestras vidas. Y esa es la última cosa, y con esto termino, hermanos. Porque flechas tienen propósito. Flechas tienen que ser preparadas. Pero, hermanos, si quieren regresar a nuestro texto, la flecha tiene que ser puesta en la mano del valiente.
Le voy a decir algo muy importante, hermanos. Aun si logremos que la flecha sea derecha, aunque logremos, hermanos, poner una punta muy filosa, aun si logramos poner las flechas, o bueno, el flechero lo pone bien las plumas, ¿sabe qué? Nadie puede hacer que esta flecha vuela. Hermanos, Dios tiene que dar la fuerza detrás de esta flecha para que llegue a cualquier lado. Amen. Nosotros podemos hacer y tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Pero la flecha tiene que ser puesto en la mano del Señor. Juan 15:5 dice, separado de mí, ¿qué? Nada puedes hacer. Al otro lado de la moneda, Filipenses 4:13, me encanta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el único que puede hacer volar la flecha. Es el único que puede hacer que atine. Ahora, nuestro texto dice, versículo 3, versículo 4, perdón, dice, como saetas en mano del valiente, así con los hijos sabidos de la juventud. Aquí, hermanos, habla del hombre valiente, puesto en la mano del hombre valiente. ¿Quién es el hombre valiente? Bueno, tal vez en el contexto podemos verlo como el padre de familia. Padre de familia. ¿Sabe cuando la Biblia habla de Juan el Bautista? Dice que él vino para inclinar los corazones del padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Un hijo necesita a su padre, ¿verdad? Yo creo en el contexto se refiere al padre de familia. Él necesita tomar la flecha en mano, pero también el corazón del hijo tiene que ponerse en la mano de su padre. Dice, pastor, pero no tenía yo un padre, o no tengo un padre en casa, o un padre pues que ama al Señor, o bueno, siempre debemos honrar a padre y madre. No hay un pero ahí. Pero a veces uno tiene que buscar otra imagen de padre. Para mí, hermanos, mi pastor llegó a ser como un padre para mí. Ahora, nunca reemplazó a mi padre. Yo dije a mi padre, si tuviera que escoger, escogería a él. Y es cierto, hermanos. Pero pude ver otros padres que me enseñaron caminos del Señor. Amén. ¿Sabe que Timoteo, vamos a hablar de él en la tarde un poquito? ¿Sabe que Timoteo tenía una madre salva y un padre griego que no era creyente, hermanos? Pero Timoteo llegó a ser un gran hombre de Dios. Amén. Llegó a ser el hijo, pues en la fe de Pablo, y dijo, como hijo con padre ha servido conmigo en el ministerio, hermanos. Pues lo que quiero decir, hermanos, es que pues Dios nos provea la manera, hermanos. Pero principalmente, hermanos, pues cuando hablamos y pensamos del hombre valiente, no hay más que Dios, hermanos. Amén. Y como hijos de Dios tenemos que ponernos en mano del valiente. Tenemos que ofrecernos a Él y decir, Señor, aquí está. Yo sé que tú tienes un propósito para mi vida y mi deseo es pegar el blanco. Haz lo que tienen que hacer, Padre, para lijarme, para tallarme, para enderezarme, para hacerme útil. Y Señor, me pongo en tus manos para que tú diriges la flecha de mi vida a donde tú quieras. Se llama, hermanos, rendirse. Se llama sumisión. ¿Sabe que cada uno de nosotros debemos estar de rodillas delante de no un rey, pero delante del Rey de Reyes y decir, Señor, tú eres un hombre valiente, pertenezco a ti y usa mi vida como tú quieras, Señor. Él es en Salmo 24, Él es el Rey de la gloria, hermanos. Y tenemos la oportunidad de dar nuestras vidas a Él. Vaya a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vimos, hermanos, versículo 2, donde habla de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero mire versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Hay que presentar su vida al Señor. Amén. Ahora, el Señor se dio por nosotros en la cruz. Si usted es salvo, qué bien, que ha aceptado la salvación. Pero hermanos, decir que eres cristiano debe ser sinónimo de que usted es seguidor de Cristo, es discípulo. Pero hermanos, hay muchos cristianos que tienen a Cristo como su Salvador, pero no es el Señor de su vida.
no están viviendo para Él. Y nunca se han presentado su vida al Señor. La flecha tiene que ser, o tiene que estar, perdón, en la mano del valiente. En la mano del valiente. Hay que ofrecerse al Señor. Señor, me seleccionaste, me estás preparando. Puedes dispararme cuando quieras, al blanco que quieras, las veces que quieras, me pongo en tus manos. Hazme útil, úsame, Señor. ¿Sabe que esa es una decisión consciente que uno tiene que tomar? Joven, usted sabe, tú sabes, joven, que tus papás no pueden decidir que tú amarás a Cristo. Solo tú lo puedes decidir. Tienes que tomar la decisión, si estoy en mano de mi Padre Celestial y de los demás que Dios usa para moldearme. ¿Sabe que no hay un honor que equivale, hermanos, a hacer una saeta en la mano del valiente? No hay nada mejor. Vamos a inclinar la cabeza y cerrar los ojos por un momentito. ¿Sabe que hubo un momento cuando Pablo dijo a los de la iglesia, bueno, los pastores en Asia, dijo, les encomiendo al Señor? Hermanos, Dios tiene propósito para nuestras vidas. Dios quiere usarnos. Papás están asumiendo su responsabilidad. ¿Has visto que no hay mayor trabajo que usted tenga que preparar flechas? Hijos, ¿eres una flecha derecha? Hay cosas en la vida que tú sabes que no están bien, van a hacerle volar y no atinar. Joven, el día de hoy, adulto, el día de hoy, el Señor te puede ayudar a corregir ese error